Ok, ahí vamos. Bendiciones. Saludos, estimados estudiantes de esta materia de apologética. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio y esta vez vamos a abordar el tema que nos corresponde, el cual es el naturalismo. Entonces, hablando ya de este tema, podemos nosotros ir manifestando a modo de introducción que a través del tiempo o de los tiempos, la gente siempre ha buscado asociar pensamientos, ideas sobre la existencia de Dios, o sea, los hombres de manera general, y sobre el origen de todas las cosas materiales que existen alrededor del mundo. Es así como hoy nos encontramos en el mundo de las filosofías, con teorías, con hipótesis que dan lugar a creencias que van desde lo colosal, absurda, hasta las que parecen más probables. Estas vistas desde el punto de vista científico. Y es aquí donde nos encontramos con una de ellas, la cual vamos a considerar que es justamente esta que vamos a tratar, conocida como el naturalismo. Primeramente, señalamos qué es la teoría del naturalismo. Bueno, el naturalismo metafísico o naturalismo ontológico es una doctrina y es un sistema de creencias que sostiene que no hay nada más que naturaleza, fuerzas y causas del tipo de las estudiadas por las ciencias naturales, aquellas que se requieren para comprender nuestro entorno físico. Entonces, el naturalismo eh, es una referencia justamente a todo lo que tiene que ver con la naturaleza. También eh, hay personas, pues obviamente, que son los que defienden esta posición, que serían los naturalistas. ¿Qué es un naturalista? Un naturalista es un científico o un entusiasta ilustrado que practica las ciencias naturales, en particular la botánica, la zoología, la mineralogía e incluso la astronomía. Eh, el adjetivo naturalista califica a una persona, un grupo, asociación, sociedad científica o una actividad, senderismo, exploración, dibujo. Podemos decir que el naturalismo es un punto de vista muy común entre la comunidad científica y las personas estudiadas y preparadas intelectualmente. Muchas veces eh, toman justamente este naturalismo, el cual también lo asocian con el materialismo, y el materialismo es el que enseña que la materia es la esencia de la realidad, pero que lógicamente la materia es distinta de la realidad. Entonces, diríamos que el naturalismo es un método para tratar con la realidad que una creencia acerca de la naturaleza. Cuando hablamos entonces acerca del naturalismo, aquí donde comenzamos a armarnos conceptos, ideas, y para formularnos una idea del concepto de naturalismo, eh, podemos mencionar una definición de uno de justamente de sus partidarios. Y esta definición nos dice una posición filosófica, empírica, en método, que considera que todo cuanto existe u ocurre está condicionado en su existencia u ocurrencia por factores causales dentro de un sistema de la naturaleza que lo abarca todo, no importando cuán espiritual o determinado o racional puedan probarse alguna de estas cosas y eventos en sus funciones y valores. Aquí hay una palabra clave, y la palabra clave en esta definición de este sistema es natural. Es decir, que aquí se está haciendo referencia
a lo natural, y lo cual da la idea siguiente de que todo el universo está hecho de objetos naturales. Esto es, que las cosas han llegado a existir por causas naturales. Es decir, no hay entidades, eventos que pueden estar fuera de este sistema de causa natural y así fuera de la esfera de la explicación científica, cualquiera sea la naturaleza o un objeto o función de un objeto natural, tiene que tener como causa otro objeto o una parte de la historia de un objeto. Ahí entonces señalamos la desintegración, la generación, la fotosíntesis, cosas como estas que justamente van haciendo relación en cuanto a esto. En cuanto se refiere a nuestro conocimiento del mundo, solamente se explica el funcionamiento de los procesos naturales. Por tanto, no se puede explicar cuando se refieren a objetos no naturales. Y ahí entonces el naturalismo desecha el tener que hacer ya sea mención de Dios o de espíritus. Ahí entonces es cuando nosotros, ¿verdad? Vemos y revisamos este asunto del naturalismo, lo que el naturalista, con respecto de que no podemos explicar, eh, digamos, todo lo que existe, el naturalista diría que su dedicación es al principio de que el orden natural está hecho de todo proceso natural y que por tanto todo se puede explicar naturalmente en principio, aun si hay partes del proceso que todavía no podemos explicar. Los naturalistas dicen, o ellos piensan, no se puede vivir la vida de una manera ordenada si no se permite que la razón controle nuestros actos. Lo que es cierto acerca de los individuos es cierto acerca de la sociedad y del mundo en general. Eh, el concepto que tienen justamente de las cosas los naturalistas es de que se puede corregir a sí mismo. Esto significa que si descubrimos por medio de nuestros pensamientos, exámenes que una creencia es incorrecta, podemos cambiarla, dicen ellos. El rehusar emitir un juicio crítico final sobre la realidad, esto es entendido como anopticismo, no es un defecto. Tal rechazo resulta ser realmente la única manera de estar expuestos a los hechos cuando llegamos a comprenderlos. Entonces, cuando hablamos acerca de esto de el naturalismo, entonces aquí nosotros vemos de que siempre han habido defensores y uno de estos, el filósofo romano Lucrecio, en el siglo I antes de Cristo, ya tenía este punto de vista y escribió un poema filosófico llamado De Rerum Natura, significa sobre la naturaleza de las cosas. Él hace énfasis justamente en ese poema, que tiene como objetivo explicar la filosofía epicúrea a una audiencia romana y dice liberar al hombre del miedo a los dioses y a la muerte. A través del tiempo, los hombres, por decirlo así, el gran temor que ha perseguido a la gente, a los hombres, ha sido justamente la muerte. Y Lucrecio argumenta que todo en la naturaleza puede ser explicado por leyes naturales, sin necesidad de la intervención de seres divinos. Y ahí entonces que él afirmaba, si nos guiamos por la evidencia en nuestros sentidos, todo lo que podemos decir es que la materia existe. La ausencia de la materia es simplemente el espacio, es lo que él creía. Lucrecio sostenía la idea, se puede explicar todo, según creía, como átomos cayendo en un espacio infinito, es decir, que eh, por alguna causa, en algún momento inexplicable de un cambio brusco que hubo, los átomos se unieron en distintas combinaciones para formar todas las cosas que existen. Suena bastante
digamos, extraño, pero esto es lo que él creía y defendía. Él decía sencillamente contemplando el orden del universo, decía Lucrecio, uno puede encontrar gozo y librarse de dolor y de preocupación. Este punto de vista naturalista, aún en nuestro propio siglo, ha tenido una gran cantidad de partidarios, expresamente en el occidente y de parte de gente educada en las disciplinas científicas. Y de ahí entonces hay dos famosos partidarios del naturalismo, que son el biólogo Julian Huxley y el matemático Bertrand Arthur William Russell. Cada uno de ellos sostenía su punto de vista respecto del tema del naturalismo. El primero de estos que mencionamos, Julian Huxley, era miembro de la familia de científicos famosos. Se destacó en biología en el año 1929. Escribió Religión Without Revelation, que esto significa religión sin revelación, en donde básicamente sostuvo la idea que el escepticismo absoluto era imposible, pero que la fe se tiene que fundamentar sobre la debida evidencia. Él creyó que la hipótesis de Dios era inadecuada, o sea, no conveniente, en que cualquier conjunto de fenómenos pueden ser tratados por el método científico. Siguiendo el método científico, no encontramos nada más allá de este mundo y concluye que esto de la idea de Dios ha sido puesta allí por el hombre. Es decir, que si Dios va a ser concebido, aceptado como alguien existencial, es el hombre realmente que lo ha creado, en otras palabras, en su mente. El renunciar a esta creencia no es una gran pérdida, decía él. Más bien, uno experimenta, esto es lo que afirmaba Huxley, un gran alivio. Es que era una forma, ¿verdad? Si puede decirse, si puede sentirse que no hay que rendir cuentas a un ser superior, qué alivio, ¿verdad? La fuente de la errónea creencia en Dios, según él, continuaba diciendo, es el sentido de lo sagrado, que es la base de toda religión. Entonces, esto es lo que las personas personifican, este sentimiento como Dios. Y los sentimientos tan vagos e inciertos tienen que ser abandonados y en su lugar tenemos que formular un sistema de creencia basado sobre la verdad científica, es decir, que lo que cuenta, lo que vale es pues solamente el poder eh, todo explicarlo en base a todo lo que tiene que ver con la verdad científica. Y esto prácticamente es una religión sustitutiva que tiene que estar enteramente basada sobre evidencias comprobables y que dará por resultado una manera corriente de vivir basada sobre prácticas y valores escogidos. Entonces, aquí ah, está prácticamente lo que Huxley, él se dedicaba, y él estaba dedicado a un humanismo evolucionario. Huxley creía que el deber más sagrado del hombre y al mismo tiempo su más gloriosa oportunidad es promover el máximo cumplimiento del proceso evolucionario en la Tierra. Y este incluye el máximo logro de sus posibilidades innatas. Esto es lo que él pensaba. Así que mientras renunció, Huxley renunció a la fe en Dios, Huxley retuvo la fe en las posibilidades humanas, la búsqueda de un mundo mejor a través de la comprensión de los fenómenos naturales se convirtió en su dedicación fundamental. Entonces, Julian Huxley, ¿verdad? Fue un ardiente defensor del naturalismo. Pero hubo otro más, que el segundo que acabamos de mencionar,
justamente Bertrand Arthur William Russell, y él, en cambio, escribió un libro a modo de testimonio personal, de una manera desafiante, con el nombre, fíjese, con el nombre Why I Am Not a Christian, que significaría ¿por qué no soy un cristiano? Y Russell creía en dos objeciones fatales que se podrían presentar en contra de la creencia religiosa. La primera de esta objeción, bueno, aquí la tenemos, donde en este caso a Russell le parecía imposible conciliar la presencia del sufrimiento y del mal en el mundo con la existencia de Dios. O sea, en otras palabras, ¿cómo es posible que si hay sufrimiento, si hay dolor, entonces Dios, en otras palabras, no existe? Porque sería lo que de cuestionar, ¿por qué permite eso Dios si es que realmente existe? Hacia allá iba la idea. También sostenía por esta objeción que la felicidad y el bienestar de la humanidad lucen insignificantes en un concepto universo como un todo. Si bien es cierto, Russell admitió que la existencia de Dios no podía ser refutada, pero que sin evidencias comprobables de su existencia, pues uno podría de la misma manera explicar la existencia del mundo por medio de una creación espontánea, aunque pareciera extraño, decía él, ninguna ley de la naturaleza excluye acontecimientos raros. Entonces, en otras palabras, Dios, pues, ¿cómo puede estar presente? Esta es la primera objeción, si el mal también está presente. Y la segunda objeción de Russell, donde considera que la creencia religiosa es supuestamente dañina. O sea, en otras palabras, creer en algo que no se puede probar nos obliga a cerrar la mente a alguna evidencia futura que pudiera válidamente estar en contra de la fe. Es decir, buscar algo, esperar algo que justifique, aunque sea en el futuro, para poder negar o estar en contra de la fe. Él tenía la idea de que era muchísimo mejor apoyar las opiniones con la razón, ser receptivo a donde la evidencia nos lleve, ya que la creencia religiosa, creía él, además lleva estructuras que reprimen la disidencia, es decir, el desacuerdo de opiniones, y suprimen la libre investigación científica. Realmente Russell, eh, pues es alguien que se mantuvo, como se dice, tan ajeno, tan desviado del camino de la fe, que como ejemplo podemos considerar su opinión de Cristo. Eh, Él, por ejemplo, opinaba de Cristo, opinaba que la fe, que las enseñanzas de Cristo eran dañinas, eran defectuosas, y especialmente señalaba aquellas que tratan sobre el infierno, el juicio final, ¿verdad? Eh, Él pues descartaba todo eso. Además, ahí Russell manifestó como conclusión de sus pensamientos y filosofía de vida lo siguiente. Él pensaba, ni en materia de virtud, ni en materia de sabiduría, Cristo no llega tan alto como otras personas conocidas en la historia, específicamente Sócrates y Buda. Es decir, que él, en el pensamiento de él, en la postura de él, y de acuerdo con esta objeción que estamos mirando, Cristo no tendría ninguna validez para él, ninguna autoridad, vamos a mencionarlo, como para poder realmente dar las enseñanzas, porque si Russell consideraba enseñanzas erróneas, enseñanzas religiosas, pero dañinas, ¿sí? Que mejor había que cerrar la mente. Entonces estamos hablando de una situación donde él estaba justificando el por qué no creer, el por qué no aceptar el hecho
de seguir las enseñanzas de Cristo y de dar obviamente el crédito y el valor que Cristo se merece como hijo de Dios, ¿verdad? Pero ahora estamos presentando esto justamente para darnos cuenta hasta dónde puede llegar. Y Russell, es una cosa impresionante cómo alguien puede mantenerse durante toda su vida y prácticamente pues morir hasta el último, rechazando la existencia de Dios y manteniendo la idea de que el secreto de la felicidad es encarar el hecho de que el mundo es horrible, es decir, totalmente decepcionado, obviamente no creyendo en Dios, no creyendo en Cristo, decepcionado del mundo y el único orden que existe, creer que es el que impone la mente humana y aún este es efímero y transitorio. Es decir, que con este sistema de Russell no era solo el resultado de una investigación científica para él, como hemos dicho, que venía justamente de una familia científica, pero él no hizo la investigación de una manera imparcial, sino que para él, en este caso para Russell, era también una entrega de fe existencial. Es decir, que él vivió, obviamente enseñó, compartió todas estas ideas, sosteniendo y defendiendo el naturalismo y murió abrazando estas ideas. Esto es lo tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien vive y sostiene este tipo de cosas. ¿Y qué podemos nosotros o cómo podemos responder? Porque para eso mismo estamos justamente tratando esta temática, porque las personas que han abrazado esto están profundamente convencidas que no hay razón para ser cristiano. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros como cristianos al naturalismo? Bueno, eh, tenemos que nosotros obviamente conocer estas líneas de pensamiento como estamos aquí analizando. Y lo primero que diríamos, que siendo que el punto de vista de los naturalistas es insistir en que la verdad sea apoyado por la evidencia empírica, y ellos también afirman que ninguna verdad que existe más allá del campo de la explicación científica y que si alguna verdad trascendente ciertamente existiese, nunca pudiésemos saber acerca de ella. Bueno, con esta afirmación y otras, se cierra la mente de ellos a la posibilidad de que la verdad puede ser descubierta por algún otro medio que no sea necesariamente el científico y que aquí pudiésemos decir sea revelado por el mismo Dios. Y este justamente es el caso que nosotros consideramos, ¿verdad? Al hablar de esta creencia, de esta filosofía, de este pensamiento del naturalismo. Una vez revisado, una vez puesto ahí en perspectiva, entonces tenemos que llegar, ¿verdad? A mirar para poder ayudar a aquellas personas que tienen esta línea de pensamiento naturalista, ¿no? Que Dios dio una revelación y hay una revelación. Si bien es cierto, en la naturaleza se trata de explicar y de justificar, como en el caso de estos defensores, pero es allí donde la verdad puede ser descubierta. Puede, puede, debería ser descubierta precisamente porque o por el hecho eh, de pensar, de saber, de creer, ¿no? Que hay una verdad. Sí hay una verdad. Claro que hay una verdad. Y una verdad absoluta que es revelada por Dios. Lo que estudiamos, ¿verdad? Que estudia la escritura, las sagradas escrituras también como se conoce, o la Biblia. Bueno, descubrimos
que la Biblia es una revelación del mismo Dios. Es por eso que se le estudia o se la debe estudiar. Sí analizar, por supuesto, pero es allí entonces donde nosotros tenemos que llevar, ¿verdad?, a esta aceptación de que puede haber, y sí que hay. Primero, la posibilidad de que puede haber, y sí la hay. Y hay una revelación de Dios mismo, y eso está en su palabra. Ahora, la ciencia está basada sobre la premisa de que el mundo es inteligible. O sea, cuando se dice, ¿verdad? Esto, digamos, como que hay cosas que no se pueden entender. Bueno, eh, el cristiano, en cambio, atribuye la inteligencia al diseño creativo de Dios. Entonces, los cristianos, cuando estamos hablando y explicando y para poder también, ¿por qué no? Si acaso rebatir esta creencia, esta filosofía del naturalismo, bueno, podemos llevar nuestro argumento al límite, indicando, señalando que si los naturalistas están dispuestos a considerar los hechos, entonces ellos tienen que estar dispuestos a considerar la posibilidad de que no todos los hechos están a la disposición o susceptibilidad de los métodos científicos. Es decir, que no todo podemos remitirlo a los métodos científicos. Antes bien, los hechos religiosos pueden ser persuasivos aún sin ser científicamente comprobables. Es decir, hay hechos religiosos o experiencias, ¿verdad? Religiosas, espirituales, ¿sí? Que es allí a donde nosotros, como ejemplo, como cristianos, afirmamos una experiencia personal común con Cristo que nos sostiene nuestra vida diaria. Es decir, pasamos de solamente a una teoría, a una filosofía de pensamiento, lógicamente. ¿Pasamos qué? Pasamos a una vivencia, a una experiencia personal con Cristo. Mientras que otros rechazan a Cristo, nosotros como cristianos, por eso de ahí, ¿verdad? Cristiano, aquel que acepta, que abraza y que vive conforme principios, valores y enseñanzas de Cristo. Entonces, y que son los que sostienen nuestra vida diaria. Además, una fuente importante para la evidencia de nuestra afirmación cristiana está en el futuro. Y lo señalamos porque es una verdad, y es una verdad que está fuera del campo de la prueba científica. Y una de estas cosas, entre otras, pero que son experiencias que las vamos a vivir, el regreso de Cristo, el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, eh, dicho esto, ¿verdad? Y mirando todo digamos, este planteamiento, ¿cómo respondemos nosotros como cristianos al naturalismo? Que más vale, por ponerlo así en perspectiva, más vale, eh, tiene más peso, es decir, una experiencia personal con Cristo para afirmar nuestra vida que una idea, si acaso, eh, vaga e incierta, que no nos da ninguna paz ni seguridad. Como vemos en el caso de los naturalistas, pues obviamente desechar la existencia de Dios, sacar a Dios, como suelo decir siempre, de la ecuación de la vida. eh, Ellos piensan que le proporciona paz, los libera de dolor, eh, porque ya no hay que rendir cuentas, pero nosotros sabemos como cristianos
sabemos que podemos y debemos rendir cuentas al dueño de todo. Y el dueño de todo, el dueño de nuestra vida, es Dios. Para concluir entonces, ¿verdad? Hablando acerca de este tema del naturalismo, pues vemos que las personas que quieren abrazar, si acaso que quisieran escudarse allí para tratar de explicar todo conforme a la naturaleza, y que si algo no lo explica la naturaleza, entonces no hay que aceptarlo, y pues no hay que aceptar nada de lo espiritual. Podemos concluir diciendo que más vale una experiencia espiritual que no es subjetiva, sino que llega a ser objetiva porque es algo que nosotros lo podemos sostener y sustentar con toda una serie tanto de experiencias y también un conocimiento y de una revelación, la cual nos fue dejada de parte del mismo Dios. Solo aquel, solo aquella persona que está dispuesta, voy a usar este término, a exponerse. ¿A qué? Exponerse a la verdad escritural. Será aquella persona que encontrará lo que el mismo Cristo dijo. Conocerás la verdad y conociendo la verdad te traerá a la verdadera libertad. Creo que con esto dejamos entonces, ¿verdad? Una respuesta para el naturalismo y para que valga que las personas que han abrazado equivocadamente esta creencia, este pensamiento, esta filosofía, pues puedan darse cuenta que no es contundente, que más contundente es la revelación de Dios. Permítame terminar con una palabra de oración. Dios y Padre, te damos las gracias por la revelación que tú nos dejaste. Permite, Señor, que una enseñanza explicativa como esta pueda traer luz, Señor, pueda ayudar a aquellas personas, Señor, que están en una búsqueda sincera, que más bien no sean afectados por pensamientos que los llevan a sacarte a ti de la realidad de sus vidas, que más bien puedan aceptar el hecho de que tú te revelas o te das a conocer a cada persona que sinceramente quiere conocerte. Dios, te doy las gracias por este tiempo, por esta clase, por esta enseñanza, y que esto pueda ayudarnos a afirmarnos también como cristianos, como creyentes verdaderos en la fe, que tenemos una experiencia auténticamente personal con el Dios viviente. Gracias, Señor. En tus manos, Padre, eh, ponemos, Dios, nuestras vidas y ponemos a las personas que llegarán a ver esta exposición, que le traigas luz a sus vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos estaremos viendo en una nueva enseñanza y mirando otros aspectos más, otras creencias más tocante a la apologética, y en la cual pues vamos también siempre a ir dando una respuesta. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.